presentación de hoy día, como bien decía la invitación, vamos a hablar de acompañamiento en el duelo, un ejemplo de amor y renuncia. O sea, vamos a conectar el duelo con nuestra espiritualidad, ¿no? Y no solamente, bueno, Caribay también como tiene esta expertise en duelo, en las etapas del duelo, ¿no? Y el trabajo de duelo, entonces también vamos a hacer las dos cosas en paralelo, ¿no? Vamos a ir dialogando con Caribay tanto del duelo mismo en sí como del acompañamiento. Y vamos a utilizar como referencia, ¿no? Nosotros se sustenta, digamos, como referencia enseñanzas espirituales de CAF que están en la página web www.caf.org. También nos sustentamos en la revista Existencia, que es la revista interamericana de análisis existencial, que está en la página web www.icae.cl, y en el libro El tratamiento del duelo de William Borden, editorial Paidó, segunda edición, ¿no? Para comenzar, yo le quiero pedir a Marcia que nos hable, que nos cuente, que nos relate su experiencia de pérdida, ¿no? Nosotros en este momento en pandemia, muchas familias, digamos, sufren la pérdida de alguien querido. Entonces doy la palabra a Marcia para que ella nos relate. Me pidieron que si podía acompañarlos en esta sesión relatando una experiencia personal bastante dolorosa para mí, que me aconteció el año pasado, ya va a ser casi un año. Falleció el mayor de mis sobrinos de un momento a otro. No teníamos conciencia de que estuviese tan enfermo y de que eso fuera a ser el resultado inminente. Un poco para contextualizar, les comento que se hospitalizó un día a las 6 de la tarde y al día siguiente a las 7 de la mañana ya había fallecido. Esto ocurrió en Concepción, que está distante, para quienes no conocen Chile, está distante 500 kilómetros de Santiago. Cuando me avisaron a las 7 de la mañana, yo estaba lista para ir a mi trabajo. Y la verdad es que lo que más recuerdo de ese momento fue un enorme dolor que fue físico. Llegó a ser físico, llegué a sentir cómo se apretaba el corazón. Llegué a sentir dolor en todo el cuerpo. Pero junto con ese dolor era estar atónita, estar en blanco, no comprender o no querer comprender lo que me estaban diciendo. Me fui a trabajar con la idea de pedir permiso y poder viajar. Era plena primera ola de la pandemia. No se conocía muy bien los mecanismos por los cuales se podía viajar a otra provincia, a otra región. Había que pedir un salvoconducto para funerales que lo daban para poder viajar, pero decían que duraba 24 horas, entonces no entendíamos cómo podía viajar 6 horas de ida, 6 horas de vuelta en menos de 24 horas. Todo era confuso. Finalmente la idea era que uno pedía uno de ida y al día siguiente pedía uno de vuelta. Cada uno duraba 24 horas o 3 días después, en fin, lo que fuera necesario. Mientras estaba intentando entre pedir permiso en mi trabajo, sacar el salvoconducto, me informaron, ya fue pasando la hora, que los funerales eran a las 4 de la tarde. No alcanzaba a llegar a Concepción. Para mí era sumamente importante estar con mi hermana. Ella había perdido 2 meses antes a su marido. Pertenezco a una familia en que somos 6 hermanos, yo soy la número 5, de mayor a menor.
somos muy unidas, aclanadas, y para mí o sea, no cabía en mí no poder estar con mi hermana. Sin embargo, no podía viajar, no llegaba, no, no sacaba nada conmigo. En esos momentos rápidos, con un estado emocional que no me iba a permitir, de hecho no me permitía manejar en realidad. Estaba como que no era yo. Así es que conversé con mi esposo y finalmente postergué el viaje para el fin de semana y pude viajar con mi hijo. Ese fin de semana pude estar con mi hermana, pero en Concepción había un temporal de lluvia muy grande, no pude ir al cementerio. Pero sí pude estar con mi hermana, pudimos abrazarnos, pudimos decir oraciones, pudimos eh, llorar un poco, no mucho, eh, pero estuvimos juntos. Y después me tuve que venir y no pude volver a Concepción por estas restricciones de la pandemia hasta el verano, 8 meses después. Recién allí pude ir al cementerio. Y cuando fui al cementerio, finalmente ahí como que sentí recién, como que acepté que sí había sucedido, perdón. Es decir, que como que hasta ese momento todavía era como, en algún momento voy a despertar y me van a decir que fue un sueño. Pero ya cuando fui al cementerio, estuve frente a su tumba, le puse flores, lloré, dije oraciones, allí ya sí pude decir sucedió de verdad. Durante todo este tiempo me centré en apoyar a mi hermana y en lo personal, mirando hacia atrás, creo que me sucedió un estado como de desgano general. Hacía las cosas porque tenía que hacerlas, por un sentido del deber, pero no porque disfrutara haciendo las cosas. Era como que había que hacerlo nomás. Y creo que la palabra que mejor define todo eso es desgano. Después de haber ido a Concepción en el verano y de muchas conversaciones con mi hermana, de sentir que en realidad el dolor mío es muy profundo, pero el dolor de ella debe ser infinitamente mayor que el mío. He podido ir avanzando, yo siento que ya estoy con más energía, que estoy con más, disfruto más las cosas que hago y puedo conversar, puedo relatar este dolor. Hará cosa de unos 2 meses atrás pude conversarlo con unas amigas, ex compañeras de universidad, con las que nos vemos de vez en cuando, pero sin embargo son esas amigas de la época como tan bonita, ¿no? De los 20 años. Eh, pero me demoré 10 meses o 9 meses en contarles lo que había vivido. Y bueno, ahora se los estoy contando a ustedes. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Marcia. Gracias a ustedes. Estoy conmovida, ¿no? Con ese relato que además me trae, bueno, recuerdos, ¿no? De tantas historias que he escuchado y que he vivido, ¿no? Pero es muy lindo también escuchar, o sea, como la sinceridad, la pausa con la que hablas, ¿no? Y bueno, el amor que eso nos conecta, la muerte nos conecta con la vida también y nos conecta con el amor y nos conecta, como todas estas caritas que estamos aquí, nos conecta porque todos sabemos lo que es amar a un ser, ¿no? Y muchos sabemos lo que es perder también a un ser, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar, Frank y yo, con nuestro diálogo, ¿no? Y esperando que ustedes también
pues puedan hacer sus preguntas allí y puedan comentarnos de lo que estamos hablando en el momento que es oportuno, ¿no? Bueno, el duelo, que muy bien Marcia lo ha relatado muy bien, es eso, ¿no? Es como una respuesta normal ante perder algo, ¿no? En este caso era la pérdida de alguien, ¿no? Pero también puede ser la pérdida de un trabajo, de una vida, por el caso por ejemplo, de nosotros que somos migrantes, de una parte del cuerpo que también es doloroso, ¿no? Y sin duda esa pérdida de la que habla Marcia, ¿no? Que, o sea, hablando de su hermana, ¿no? O sea, el perder un hijo es algo muy, muy, muy doloroso, ¿no? Cuando hablamos de duelo, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo acompañar a otro en el duelo. Cuando hablamos de esa palabra duelo nos estamos refiriendo a ese proceso, ¿no? En el que Marcia todavía está, ¿no? Y no es importante esa palabra proceso porque no es un estado, ¿sí? No es estático, sino que cuando hablamos de duelo hablamos de una persona que se está adaptando y que quiere seguir viviendo aunque esa persona ya no está en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces va a pasar por una serie de etapas, una serie de tareas, de fases que pueden ir adelantándose, atrasándose, que se pueden vivir varias a la vez, ¿sí? Y que además tiene un elemento que es muy importante, que es muy subjetivo. O sea, Marcia nos cuenta eso y de repente ustedes pueden pensar, bueno, pero a mí me pasó otra cosa, ¿sí? O yo en mi consultorio he visto muchos relatos, ¿no? Por ejemplo, de esos primeros momentos, ¿no? Cómo alguien puede desesperarse o puede, por ejemplo, golpearse, una madre que puede reaccionar así, como hay otra que se pueda quedar catatónica, perpleja y no sabe dónde está, se desorienta, o eso que le pasó a Marcia, que es como esa irrealidad que se vive en un primer momento, ¿no? De no creerse, lo que es una fase que todos viven, pero lo vivimos muy distinto. Hay gente que puede pasar días en ese estado de irrealidad, por ejemplo, ¿sí? Incluso puede llegar a un síntoma como la despersonalización, que es sentir que mi cuerpo no soy yo, que no lo reconozco, o desrealización, que es sentir que vivo en un sueño y que no es como lo que vivió Marce, que es un momento del sueño, sino que paso de repente 20 minutos y de verdad siento que estoy soñando, o sea, se me confunde la fantasía y la realidad, ¿no? Que, que es importante dar este ejemplo porque cuando estamos en un estado de estrés tal, o sea, lo que piensa la persona es que no es algo normal, que se le está pasando algo, ¿no? Pero es que el impacto emocional es tal que puede pasar eso, ¿no? ¿Sí? En ese primer estado de shock, ¿sí? Se pueden vivir cosas muy intensas o por unos días querer, por ejemplo, morirse, pensar en el suicidio activamente, ¿no? Y doy estos ejemplos para normalizarlos, porque eso puede suceder ante una pérdida tan grande como esta, ¿sí? Y además que va a depender de los recursos de la persona, de cómo sea, ¿sí? No tiene que ver con nada más, ¿sí? Sino con que somos distintos. Entonces se dice, cuando hablamos de esta reacción normal, pues claro, hay unos parámetros que no son tan fijos, o sea que son muy distintos, pero bueno, digamos que en la teoría psicológica se habla de que hay unas fases, ¿no? Y las que más se mencionan son esta primera etapa de shock, es que es esa sensación de que es un sueño y que no es verdad, incluso de repente estás por ejemplo, en un accidente y alguien se muere y de repente la persona, tras horas del evento, sigue preguntando por el fallecido y aunque se lo explicas, después lo vuelve a preguntar, por ejemplo, ¿no? O este estado de desesperación que es lo que he relatado. Después viene una fase de ira, de estar con mucha rabia porque esto sucedió, de buscar culpables, de sentirse culpable. Es como una protesta interna y externa muy grande, ¿no? Y luego de esto viene una etapa de negociación, que es cuando la persona baja como ese nivel que tenía en la rabia, pero empieza a como a imaginar que quizás de repente se puede volver a la vida o empieza como a solucionar el problema de que si yo hubiese llegado al hospital antes o si lo hubiese avisado, si lo hubiese despedido, es como una negociación interna, ¿no?
incluso en los niños pasa mucho que juegan y imaginan y hablan como si esto no estuviese pasando nuevamente, ¿no? Pero ya en este caso no es este primer sueño, pero sí hay esa negociación, es como tratar de solucionar digamos, en la cabeza, ¿no? Y después de eso hay otra fase que es como la etapa de depresión, que se llama la etapa de tristeza profunda, donde algo hace clic y la gente se sumerge después quizás de unos meses en un estado que nunca había estado antes, ¿no? O sea, porque al principio hay mucha desorganización, hay muchas emociones, pero es que todavía estás en ese proceso de que todavía esto es muy raro. Pero en la etapa de la tristeza eh, pasa algo como que de repente no me quiero para la cama o hay ese desgano, no quiero nada, y se establece como más esa emoción, ya no con tanta ira o con tanta desesperación, pero hay una tristeza muy, muy grande, ¿no? Y luego, ¿verdad? Describimos la etapa de la aceptación, ¿no? Que es cuando la persona ya completamente sabe que eso está así y de alguna manera la tristeza baja un poco, aunque el dolor está allí, ¿no? Ahora, esto a modo como de recrear que más o menos vivimos estas emociones parecidas y que hay unas fases, pero cada uno va a tener un tinte muy distinto, ¿no? Y tampoco las etapas son que de alguna manera una tras otra, ¿no? Sino que a mí se me puede presentar de repente un día de mucha tristeza, que estoy como en la fase más depresiva y de repente siento que estoy ahí, pero puedo volver a estar como en un estado de más desesperación, o sea, no es tan, ¿no? No es tan así, ¿no? Entonces, claro, por eso a veces hay autores que hablan de las fases y hay otros que hablamos de las tareas y nosotros vamos a hacer énfasis en las tareas del duelo por eso, porque se tiende a ver como que si fuese demasiado encasillado, ¿no? Pero sí, eso que vives, Marcia, es lo esperado. Yo lo he visto en muchísimas personas, todos cuando estamos allí pasamos por eso que tú estás pasando, ¿no? Entonces, fíjate, cuando para no ponerla, o sea, la reacción en tantas casillas, podemos hablar de 4 tareas del duelo, que es como, yo hablé de que el duelo es un proceso para adaptarse, entonces en esas tareas son 4, ¿sí? Y la primera es aceptar, ¿sí? La realidad de la pérdida, o sea, es salir de ese estado de shock, ¿no? Que lleva unos días, ¿no? No es inmediata, ¿no? Entonces, puede ser que, o sea, no es alguien, esta tarea no es que la gente la vive solamente, digamos, en el funeral, sino que es que pasa días en ese estado de en realidad, como comentaba Marcia, ¿no? Es muy común o sea, que pasado días, semanas, las personas digan, pero es que a veces yo me paro y se murió mi papá y me paro como con la idea de llamarlo y después como que caigo en cuenta de que eso no es así, por ejemplo, ¿no? Y claro, hay personas que pudiesen quedarse mucho tiempo en esta etapa, ¿no? Cuando las cosas no van tan bien o el duelo pudiese complicarse o hay como muchas complicaciones, como que podemos ver una persona que tras meses incluso puede llegar a una consulta y todavía hay momentos o hay días en los que dice no. Y bueno, ahí estaríamos diciendo que su duelo está siendo un poquito más lento, pudiésemos pensar que necesita un poco de más ayuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, para preguntarle algo a Franklin, o sea, las tareas del duelo sería, esta la primera, aceptar, en este caso que estamos hablando de duelo por muerte, aceptar que la persona falleció. La segunda tarea del duelo es vivir intensamente todas las emociones que esto nos produce, ¿no? Y darle un sentido a esa emoción. Y la cuarta tarea es adaptarse a un medio y unas circunstancias donde esa persona ya no está, o sea, hacer tareas y actividades aceptando que no está y adaptándonos, porque en el caso de, por ejemplo, cuando fallece alguien con el que vivimos, por ejemplo, pues, o sea, hay muchas cosas que tenemos que reestructurar, ¿sí? Y la cuarta tarea es toda esa energía y todo ese amor que yo le di a mi sobrino, por ejemplo, en este caso, poder llevarlo a otro lado. O sea, es como que si esa energía de amor no se sustituye,
pero se coloca en otro lado, en un proyecto, en una pareja, en mi vida, ¿sí? Entonces, desde esa postura, desde esas tareas, claro, podemos ver el duelo como en esta postura de adaptación y menos encasillada, y bueno, de una manera positiva para vivirla nosotros mismos, si nos llega a tocar o si ya nos ha tocado, lo podemos ver en retrospectiva, y también para acompañar, porque cuando acompañamos, todo este preámbulo es para decir, bueno, ¿en qué fase estará la persona, no? Y entonces ya la tarea nos da como, digamos, la clave de lo que necesita, ¿sí? Aparte de otras cosas bueno, son obvias y a veces no están obvias y tenemos que preguntarlo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Frankie, esto que Mira, estoy diciendo? hay algo importante ahí que tú mencionaste, ¿no? Que es importante y que tiene relación con el acompañamiento. El duelo nos induce, el duelo muchas veces uno dice trabajo de duelo, pero en realidad el duelo es algo que uno siente que tiene que hacer, que la persona siente que tiene que hacer. Nadie puede obligar a alguien a hacer un duelo. Es algo que realmente uno dice, sí, ahora ya estoy preparado, porque la primera pregunta, ¿cierto? Cuando uno se empieza a darse cuenta de lo que ha pasado, es como, ¿puedo y quiero seguir viviendo bajo estas circunstancias? O sea, la persona se enfrenta a algo que ha perdido un valor vital, algo que ha perdido y no sabe cómo va a ser la vida en el futuro. Se hace esa pregunta, ¿no? ¿Soy capaz de hacerlo? ¿Tengo la fuerza de hacerlo? ¿Tendré valor nuevamente? ¿Será una vida buena lo que voy a vivir después? Entonces hay una serie de incertidumbres, preguntas, ¿no? Y todos estos sentimientos en esta primera etapa que lo embargan y que lo tienen en una cosa, un revoltijo emocional tremendo, ¿no? Entonces, el acompañamiento, uno ve a una persona sufrir de esta forma, estar en ¿qué hago yo? ¿No? ¿Cómo lo puedo acompañar? Y también en el acompañamiento hay etapas que también se superponen, ¿no? Entonces, la primera etapa del duelo es estar ahí sin palabras, estar ahí sin palabras, solo presencia, sin perturbar la intimidad del otro, ¿no? Sin identificarnos el acompañante, ¿no? Sin identificarse con las variantes de nuestro estado de ánimo, que nosotros también para nosotros es un choque, ¿no? Ya ver en ese estado emocional al doliente es un tremendo choque emocional. Y yo tengo que suspender mi estado anímico, digamos, y mi estado, por lo tanto, de sentimiento y de pensamiento. Al estar en estado de presencia, estar ahí sin palabras, yo suspendo todo mi razón, ¿no? Mi lógica, el querer hacer algo, ¿no? Uno se desespera, ¿no? Yo muchas veces me veo en esa situación como varón, ¿no? En donde me veo enfrentado al dolor de mi esposa. Y yo lo primero que hago es buscar una solución, es darle soluciones. Inmediatamente no me cuesta conectarme con su emoción. Yo me conozco desde mi raciocinio. Oye, ¿y qué tal le doy la solución? Y muchas veces mi esposa me dice, yo lo único que quiero es que me abracen, no me den ninguna razón, no necesito, yo quiero vivir esto, ¿no? Esta pena. Aquí igual, estar ahí en presencia. Pero ahí quería comentar algo que es que, Mm, claro, cuando nosotros somos acompañantes de un duelo, bueno, lo primero es que se nos mueve, y cuando se muere alguien, o sea, se nos muere el sentido de que podemos morir nosotros también, ¿no? O sea, y que es muy angustiante eso, ¿no? O sea, que no es nada fácil también acompañar. Uno también se tiene que preguntar si uno está apto para acompañar, o sea, si estás dispuesto
si tienes la energía para, ¿sí? Y si vas a transmitir esa calma y ese estar allí, ¿no? Y si no, bueno, tendrás que hacer algo para ganar energía tú y poder estar ahí con ese nivel de presencia y no angustiarnos tanto, ¿no? Pero siempre va a ser angustiante, ¿no? Ahora, en esa primera tarea del duelo, que podríamos hablar, por ejemplo, de alguien que está en crisis, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, está eso de la presencia, de que de repente no decir frases como tan trilladas o tan mecánicas, es preferible quedarse callado y dar un abrazo o simplemente estar allí, que te vean o enviar un mensaje, que de repente hacerlo desde la cabeza, ¿no? Desde la mente, desde el nerviosismo, la neura, la angustia, qué digo, qué hago, que no llore, ¿no? Y, y entender o sea, que la compañía y la energía reconforta al otro, ¿no? ¿Sí? O cómo estoy, o preguntarse si yo estoy dispuesto como para contener, ¿no? Porque en un primer momento, en esa primera tarea, bueno, la persona va a llorar, va a desbordarse, entonces yo puedo brindar, lo primero es si yo tengo calma para contener, ¿no? Y para sostener, ¿no? Que en ese caso es aguantar sin decir no llores, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sino poner una cara donde la persona vea que no estás angustiado y que le das espacio al llanto, por ejemplo, ¿no? O sea, que ahí no es mucho lo que tú dices, ni siquiera tienes que decir llora, hay quienes lo podemos decir, pero sino que no te vean angustiado para que el otro diga, me puede sostener, ¿sí? Es como un Sí, lenguaje corporal, ¿no? sí, ahí yo quisiera hacer una conexión, justamente, y me resuena mucho al dejar esto, al estar ahí sin palabras, suspender nuestra razón, lo conecto mucho muy con la idea de la renuncia en Kafka, ¿no? Y les quiero compartir ahí justamente, en Kafka, en una enseñanza dice, podemos intuir los estados interiores propios de la renuncia, ¿no? Cuando en vez de buscarlo como si fueran una comprensión, nos identificamos con estos estados, ¿no? Entonces la palabra presencia y participación ya no son construcciones del intelecto. Ese cierto intuir, esto percibir, ¿no? Percibir sin la intervención de la razón, eso nos va preparando y vivimos estos estados, de alguna forma, estos estados interiores, ¿no? Donde uno puede estar cerca, unido a otras personas, ¿no? Incluso en su sufrir. En esto también, ¿no? Que también en una segunda etapa, digamos, del acompañamiento, es dar dedicación afectiva, ¿no? Y cercanía, ¿no? Que está muy relacionado ya. Aquí ya uno ya no es como una participación más activa, ¿no? Es empatizar, o sea, realmente yo sigo con el otro, ¿no? Estoy junto al otro, pero al otro le cuesta, está tan desbordado, en realidad le cuesta ordenar sus emociones, ¿no? Entonces, uno le facilita, ¿no? El encuentro al doliente con sus emociones, con lo que está sintiendo, a partir de la expresión de lo que yo estoy sintiendo, de cómo yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, siento mucha tristeza con lo que te ha pasado, me faltan la fuerza, el impulso, las ganas, ¿no? Y al otro, digamos, al doliente le puede hacer, digamos, eh, conectarse con eso. Sí, a mí también me pasa eso, ¿no? Eh, eh, te comprendo si sientes inseguridad. Me pasaría lo mismo al no saber cómo podría seguir viviendo con esta pérdida, ¿no? La inseguridad, que es un sentimiento también tan propio en estos estados, ¿no? Mi corazón late así aceleradamente con esta confusión, tanta confusión, este sentir confuso, ¿no? De esa forma el doliente debe sentir que está siendo comprendido, ¿no? Y que el otro realmente está con él. Hay un acercamiento sincero, una entrega, ¿no?
en eso también hay, CAF, digamos, no enseña, ¿no? Tanta sabiduría. También les voy a compartir. Dice, si amo a otro, me amo a mí mismo. Si sufro por otro, sufro por mí mismo. Su amor y su dolor es el mío, pues no hay dos amores. Estoy realmente con la persona. Empatizo unido con él, ¿no? No es que me esté pensando, no, no, es el corazón, digamos, que se une al otro, ¿no? Sí. Ahorita, mientras tú decías esto, me acordaba de una chica que en una sesión de grupo también estaba diciendo, o sea, como que lo difícil que era para ella acompañar a su esposo que se le había muerto la mamá, ¿no? Porque su esposo llevaba meses que no estaba disponible, o sea, ella tenía como una vida, iban a vivir juntos, se muere la mamá y ya el esposo no era el mismo, ¿no? Entonces, ella lloraba porque no sabía qué hacer, estaban como teniendo problemas, ¿no? Y eso me hizo conectar con el sentimiento de empatía hacia el otro, pero siempre estar como muy pendiente de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y porque claro, a veces cuando estamos hablando de un año, por ejemplo, en un estado de duelo que ha sido muy fuerte, nosotros como acompañantes nos cansamos o tenemos que estar revisándonos, trabajando en nosotros para no personalizar aquello y para recordar las etapas y dónde está el otro, ¿sí? El otro que quizás está en etapa de tristeza y no está disponible, pero absolutamente para nada. Entonces tengo como que recordarme que no es conmigo, ¿no? Sino que él está ahí, así, ¿no? Y bueno, y a veces, incluso una de las cosas para acompañar bien es que a veces hay que tomar distancia, o sea, uno no puede ser acompañante 24 horas al día, por ejemplo, cuando estamos hablando por ejemplo, como esta chica, ¿no? Que este esposo estaba, de alguna manera había cambiado muchas cosas en su vida, trabajo, muchas actividades, ¿no? Y ya habían pasado varios meses. Eso, ¿no? De recordar la empatía, que empatizamos con el otro, pero no nos olvidamos de nosotros. Eso es lo primero, bueno, esa es la primera clave para ayudar, para ayudar en lo que sea. Uno tiene que ver dónde está uno, ¿no? La tercera, fíjese que esta sí que es importante, ¿no? Es súper importante esta etapa del acompañamiento, el consuelo y la asistencia verbal. Esta sí que no puede estar al principio, ¿no? Está al comienzo y es lo que habitualmente uno por ignorancia hace, ¿no? Cuando está frente a un doliente, lo primero que hace, como le desespera, primero no lo quiere dejar llorar, ¿no? Ya, porque uno se conecta con ese sufrir del otro y en realidad uno se angustia también, ¿no? En ese estado. Por lo tanto, ya, pero empieza a pedir algo, digamos, que no es prudente pedir. Y tampoco es prudente darle consuelo en la primera etapa. Él está en choque, está en resistencia, no entiende, digamos, lo que está pasando y uno no puede venir a tratarle de dar consuelo. Muchas veces, por ejemplo, ante un pariente enfermo que se murió porque está enfermo, ¿cuántas veces uno escucha, no, pero ahora descansó realmente? Trata de razonar con la persona cuando no se puede razonar. Le trata de decir, no, ahora por fin descansó, ¿cierto? Es tan habitual. Y se lo dice al principio, no. El acompañamiento en la fase que estamos conversando es la tercera, ¿no? Primero era el estar ahí, ¿no? El empatizar, digamos, estar realmente con las emociones, conectado en sus emociones, y ya ahora ya podemos, ya cuando el otro empieza a abrir el tema, en esta, a lo mejor como decía Caribay, en esta tarea, ya como ese sentimiento de que el otro está incorporando la pena. Primero se dio cuenta de la pérdida, como decía. Realmente ahora
Marcia decía, estuve en el cementerio y pude asumir la pérdida. Realmente me pude dar cuenta, ¿no? Entonces ya cuando asume la pérdida y deja entrar la pena, ya es súper importante, deja entrar el sentimiento, deja que esa pérdida lo toque a uno, ¿no? Entonces ahí viene una asistencia verbal, por ejemplo, verle el lado positivo de él, la fuerza que tiene él. Por ejemplo, uno le podría decir, has demostrado mucho coraje y valía en cómo has enfrentado esta pérdida, ¿no? Que se conecte él con el valor propio, con lo que es de valor en él, con esa fuerza, o ella, o desde la compasión. No te preocupes, ¿no? Si ahora no va bien, porque indudablemente no va bien, déjalo así, ¿no? Con el tiempo podrá estar mejor. Dale esperanza, ¿no? Ahora, claro, no sacamos nada, esto está así. Estoy contigo, ¿no? Estemos juntos, yo te abrazo, yo te acompaño. Entonces, es un consuelo de alguna forma que le hace ver la fortaleza del doliente, ¿no? Que él es capaz de soportar lo que está viviendo. No sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, nosotros hablamos exacto de dar esperanza, pero que no sean tan ilusorias, ¿no? Porque a veces la gente en la primera etapa o sea, de como ese hablaba nerviosismo que hablaba Frankie, la gente dice, no, pero vas a estar bien o ya tú vas a ver que se te va a pasar o se te va a pasar en tanto tiempo, ¿no? Y entonces hay que tener ahí un cuidado con eso, ¿no? Fíjate que este autor, William Worder, decía que, o sea, que los duelos por lo general duran más de un año y es muy común ver que duran 2 años, ¿no? Él está ahí como en la mitad, pero hay quienes se inclinan más porque dura 2 años. Y yo soy de las que piensa que dura 2 años también, ¿no? No, o sea, siempre en estas etapas y no como al principio, pero el que la persona pueda adaptarse completamente y que pueda llevar esa energía de amor a otro lado, es una tarea que se ve más común a los 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando damos esperanza a eso, tener cuidado con eso, pero coincido con todo lo que has dicho, ¿no? Hay una etapa que es súper importante también, que es la preocupación, se llama la preocupación, etapa del acompañamiento. Porque lo que planteaba Caribay, ¿cierto?, es que está en shock. Entonces muchas veces, y en esta etapa como de depresión, este sentimiento donde la vida no tienes la energía, ¿no? Pero tienes en tu casa, tu vida tiene que seguir funcionando, ¿no? Mi esposa me contaba el otro día, por ejemplo, hay un libro, ¿no? De una señora que perdió a su hijo en la piscina. Entonces, dice que la mayor ayuda que recibiera de su madre, que sin decirle nada, hacía las cosas calladamente, iba al supermercado, llevaba a los otros niños al colegio, lo iba a buscar. Sin aspaviento, nada, ella se daba cuenta que es lo que había que hacer, ¿no? Es ocuparse del bienestar del doliente, cuando él todavía no puede hacerlo. Y es ocuparse de alguien es más que organizar, es acercamiento afectivo en el contexto de su vida, de la vida del doliente. Ahí me acordé de una historia de la esposa de una viejita que después de 50 años se había muerto su esposo, ¿no? Y la viejita era una pena tremenda y la fue a acompañar su hija, ¿no? Su hija la fue a acompañar. Y la hija se daba cuenta que todas las mañanas, entre su pena, pero constantemente la viejita se lamentaba de su dolor de espalda. Oh, que tengo este dolor de espalda. Entonces la hija discurrió, le voy a comprar un colchón nuevo a mi mamá, debe ser el colchón. Entonces la hija fue y le compró un colchón nuevo, llegó súper contenta a la casa y cambió el colchón. Y a la mañana siguiente va con la esperanza de que su mamá no se levantara con ese dolor de espalda.
y la viejita estaba sentada en su cama llorando, pero así de una forma desconsolada. Lloraba, pero mamá, ¿qué te pasa? Y le dice, es que el colchón viejo era el único contacto que tenía con tu papá. ¿Cierto? Eso, claro, la hija, ella hizo lo que consideró que era mejor para la mamá, pero no vio el contexto de la vida de la viejita. ¿Se fija? ¿Cuántas veces uno le toca esa situación y le ordena la cocina? Oh, esta cocina que está tan desordenada. Y le ordena según lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno piensa que es orden. Y para la persona finalmente es un doble carga, ¿no? Esto de ocuparse del otro, pero en el contexto del otro. ¿Qué te parece, Caribay? Así, ¿no? Sí, yo estaba pensando, ¿no? Que esa asistencia, fíjate que hay una asistencia práctica, ¿no? Que es, por ejemplo, en las primeras fases, ¿no? Claro, sobre todo esto, cuando hablamos de un fallecimiento, alguien lo hacen las personas más cercanas, ¿no? De que la persona está en estado de shock, no puede pensar y hay que ayudarlo a pensar y a ejecutar tareas, ¿sí? Incluso en ese momento salen algunos actores familiares a hacer algunas actividades porque los dolientes que están más afectados no lo pueden hacer, ¿no? Y está esta en otro momento, que es cuando estamos solucionando, cuando estamos trabajando en la tarea número 3, que es como adaptarnos, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, no sé, una madre que tiene un hijo adolescente y se le muere el esposo, por ejemplo. Entonces el esposo, no sé, era el que le ponía normas al hijo, entonces esta madre ya no sabe poner normas, entonces algo tiene que hacer, se está adaptando como a, digamos, a esa nueva vida donde ya no está el jefe del hogar y quizás un tío o otras personas pueden cumplir ese rol, ¿sí? En unos primeros momentos, consensuadamente, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos, o hay que, no sé, llevar el chamo al colegio, llevar al cabro chico al colegio, entonces, bueno, de repente lo asume otra persona, ¿no? Entonces es una asistencia práctica que va también en esas tareas, ¿no? Pero que siempre, como tú dices, con ese gran ejemplo, que tenemos que preguntarle, porque no puede ser tomar decisiones por ellos, por ejemplo, porque de repente no saben qué hacer y tomamos decisiones por ellos en cualquiera de los dos momentos, ¿no? Y preguntar, pues, porque eso que tú dices, incluso de la cocina, o sea, estas personas están trabajando en adaptación, quiere decir, están mal, no tienen una energía como antes, se cansan, cuando las personas están en duelo se cansan, entonces, de repente, si tú le cambias las cosas al lugar, puede ser terrible, ¿sí? Esto, ¿no? Y por último, en el acompañamiento, y es lo que también decía Caribay, ¿no? Hay un cambio de la relación, ¿no? Hay el duelo y es súper importante, ¿no? Cuando uno hay una pérdida, no es que se pierda la relación con lo amado, con el valor, con ese valor. Es la forma la que cambia. Uno no deja de amar a la persona, al valor perdido. Uno no deja de amar, el apego sigue estando ahí. Muchas veces, por ejemplo, le sigue hablando, la persona doliente le sigue dialogando, digamos, con la pérdida, ¿no? Sí, y eso está bien, uno de repente puede sentir que chuta, que le está hablando algo, no existe. No, le está hablando a su corazón, a lo que ella siente, a lo que ella quiere, ¿no? A lo que... En ese es súper importante en el acompañamiento, ese, darle luces de esa reorientación en relación con lo digno de ser vivido, ¿no? En esa reorientación, facilitarle a la persona, al doliente. Sí, yo creo que, bueno, en todas las etapas, ¿no? Y en todo este proceso, nosotros como acompañantes tenemos un rol muy importante del escuchar, ¿no? Porque incluso en ese silencio y en esa compañía, en esa contención, la persona, el doliente está como elaborando lo que ha pasado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, la persona necesita repetir de repente el acontecimiento, el cómo murió la persona o qué le pasó, y eso
nosotros podemos estar ahí y no decir nada, pero el solamente estar hace que el otro comunique, y si el otro comunica, simboliza, pone afuera y organiza una información que está desorganizada, porque como la primera etapa es de shock, yo ni recuerdo, se me olvidan las cosas, ¿no? Entonces, tanto en esa etapa como en todas las demás, fíjate qué tan importante es escuchar en la etapa número 2 para que el otro pueda sacar la culpa, sacar la rabia, sacar la tristeza, sacar los deseos que tiene de morirse, la pelea que tiene con lo divino, ¿sí? Y nosotros podemos estar ahí y no decir, pero estar en esta postura de que no estoy angustiado y que sí puedo contener y de repente tener una cercanía si es que el otro está muy, necesita contención física, ¿no? Y, o sea, que en todas las etapas y también en la cuarta, ¿no? O sea, porque cuando la persona está empezando a elaborar, a organizar un nuevo sentido, fíjate que el proceso de duelo es un proceso que transforma la identidad de la persona, porque la persona tiene que hacer una vida sin una persona o sea, una persona que ya no está. Entonces se reorganiza el mundo, pero se reorganiza él también frente al mundo. ¿Sí? Porque la identidad es eso, es lo que nosotros somos y cómo nos ven los demás, y si alguien sale que era muy importante para mí, ya no lo veo, yo cambio. ¿Sí? Entonces, en la etapa número 4, donde estamos dirigiendo ese amor a otro lado, estamos recolocando a la persona que se fue y dando energía a otras cosas, es muy importante que nosotros podamos escuchar activamente, porque esa persona está diciendo, oye, ayer me recordé tal cosa y yo siento que este proceso me ha significado, o ya no soy la misma, o mira cómo miro esto, cómo cambié, o no sé, está recordando cosas, ¿sí? O está comentándote sobre cómo mira algún aspecto de sí mismo, de la vida ahora. Entonces, todo eso es mucho más fácil si nosotros tenemos quien nos escuche, ¿sí? Y las personas van construyendo esas soluciones, ¿no? No hay que temerlo al duelo, ¿no? Es finalmente el mensaje, ¿no? Es un proceso íntimo en que la vida vuelve a manifestarse, ¿no? El duelo me vuelve a acercar muy tiernamente a la vida, refresca la relación con la vida, la hace sentir valor a la vida, ¿no? Al final del duelo se siente claramente, me gusta vivir. La vida me tiene de nuevo, me ha tomado en sus brazos y yo la he tomado a la vida en mis brazos. Volví a estar bien. Y en Kaf, que también es tan sabio, dice, si el alma se determina por el amor, y pensando en el acompañante, ¿no? Todo lo hizo por amor. Todo está sujeto al amor, y el amor que se da a los seres no es un esfuerzo que se da como algo desvinculado del alma misma, sino es el amor en sí, ¿no? En este acompañamiento uno realmente aprende y practica el amor en sí. Suspender mi raciocinio, porque generalmente, claro, esto no identificarnos, ¿no? con mis pensamientos y sentimientos. Yo lo siento así, ¿no? Es como un desapego, ¿no? Pero no es dejarlo, es suspenderlo. Siempre yo voy a ir con mí mismo como persona, yo no me anulo como persona, ¿no? Pero puedo hacer un trabajo de suspender, ¿no? Es un contacto que somos capaces, los seres humanos somos capaces de hacerlo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con eso, o sea, es estar, cuando uno dice, bueno, no hacerlo desde el raciocinio, ¿dónde estoy? Si no estoy en la mente, estoy en el sentir, en la sensación. Y si vemos que nos estamos poniendo nerviosos, tenemos que irnos a la sensación, a tocar algo, a respirar, para que no venga a la cabeza, para poder estar plenamente en el presente
y acompañar, que es un poco lo que dice Franklin, ¿no? Y como elemento práctico, o sea, si estamos hablando de, por ejemplo, alguien que está lejos y se siente muy mal, ¿y cómo hago para que tampoco sienta que lo estoy llamando todo el tiempo o esa persona no quiere hablar? Es importante dar muchos mensajes de que yo estoy disponible, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin que haya mucho diálogo, porque las personas que están en duelos no quieren hablar, pero yo puedo de alguna manera escribir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Dormiste? ¿Sí? Él no quiere una conversación, pero yo le estoy diciendo, yo he pensado en ti, yo puedo escribirle, yo estoy pensando en ti, he pensado que todo lo que has pasado ha sido muy duro, o estoy pensando en ti, pero no sé qué decir, pero estoy, ¿sí? Yo no pregunto mucho ni espero que converse mucho, pero estoy. Excelente. La base del dolor, bueno, es la vinculación, ¿no? Cuando todas las teorías del apego, ¿no? Nosotros generamos un lazo y un vínculo con cosas incluso, ¿sí? No solo con personas. Y ahí está la base de eso, ¿sí? Hay algunas teorías que hablaban de que lo asemejaban como una angustia de separación, ¿sí? Yo también hablé de la identidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que incluso hasta con mis cosas, con mi casa, con mi auto, ¿sí? Yo me constituyo a partir de eso y creo un lazo afectivo, incluso hablando de un auto. Entonces, cuando no está, digamos que aparece esa angustia de que yo soy frágil, de que ya no estás y que algo de mí se fue con eso, ¿no? Y ahí hay un profundo dolor porque hay apego. Bueno, el dolor no podemos prevenirlo, ¿no? Se habla de que uno puede tener un duelo anticipado, por ejemplo, cuando las personas están en cama, de alguna manera uno va avanzando en estas tareas, ¿sí? Antes de que la persona se vaya, por ejemplo, ¿no? Pero si uno se puede preparar para una pérdida muy dolorosa, yo creo que es muy difícil, o sea, no, o sea, ni uno conociendo todo esto, o sea, no, o sea, habría que ver qué significa prepararse, ¿no? Pero en ningún momento va a ser que me duela menos, ¿sí? Ahora, lo que yo sí creo es que podemos prepararnos para no sufrir, ¿no? Porque el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento, fíjate que todas las filosofías espirituales dicen que el sufrimiento aparece cuando yo no me permito la emoción, cuando yo estoy en conflicto en vivir la emoción. Entonces, podemos prepararnos para tener una muy buena gestión de las emociones, para identificarnos, para no censurarnos, por ejemplo, para conocer las etapas y vivir cada una y saber que aunque estoy en la etapa, no sé, de la depresión y la tristeza, he avanzado porque antes estaba en las otras, ¿sí? O sea, desde allí podríamos prepararnos para no sumergirnos en el sufrimiento, pero el dolor es inevitable, ¿no? Claro, fíjate que es interesante ahí porque el niño vive un duelo distinto, vive un duelo por lo que siente ahora, un dolor instantáneo. No, mamá no está hoy, pero si hablamos de un niño de 3 años, él no puede sufrir porque no la va a tener en un futuro, porque es que el niño no piensa en futuro, piensa en el eterno presente, pero igual hay dolor porque él quiere a su mamá ahora, ¿no? Digamos que en la medida en que nosotros crecemos y nos complejitizamos, también aparece este más sufrimiento, porque fíjate que, por ejemplo, un adolescente sí llora por su mamá que estaba y recuerda todo antes y que no está, por ahora que la necesito y no está, y por cuando me voy a casar, por cuando vaya a graduarme, ella no va a estar, ¿no? Es distinto, pero es dolor. Entonces, hay algo que tiene que ver con o sea, con que los síntomas son muy acentuados y que se presentan la mayoría del tiempo o la mayoría de los días. Entonces, por ejemplo, una persona con duelo complicado es una persona que no, por ejemplo, puede presentar alguno de estos
síntomas, que no tiene metas, está muy peleado con la vida, no quiere hacer nada, tiene conductas autodestructivas, ha cambiado su rutina completamente, y estamos hablando de que han pasado ya meses y se le ve muy mal. Tiene, por ejemplo, otro elemento muy importante es el elemento de culpa, ¿sí? Pero estas cosas como que pueden aparecer en un duelo normal. La cuestión es en qué intensidad se presentan y en qué momento, pues, porque si han pasado años, supongamos que han pasado 3 años y yo me sigo sintiendo culpable, yo no tengo metas en la vida, quiero morirme, pienso en el suicidio después de 3 años, pues si lo pienso en suicidio 3 días después de que se murió, bueno, no hay nada distinto, pero esta sintomatología intensa, y además que es casi todos los días, es lo que llamaríamos un duelo complicado. El enojo es lo que llaman la fase número 2, ¿verdad? Que es enojo, ira, protesta, lo llaman otros autores, ¿no? Que viene después de la etapa de shock, ¿no? Pero no lo nombramos tanto porque nos centramos como en las tareas en positivo, que eran 4, ¿no? O sea, porque como que incluso hay gente que no puede expresar la rabia, entonces como que, claro, la rabia la siente, y si tú se la preguntas está ahí, pero quizás para otro no es tan fácil verla. Pero siempre está, ¿no? Las personas se enojan con ellas mismas, se enojan con la divinidad, se enojan de repente en un caso como esto por una negligencia médica, empiezan a buscar culpables, ¿no? Esa era la explicación que yo les di, ¿no? Pero sí, es súper natural y la vamos a tener, o sea, y también la puedes vivir intensamente, pero cuando tú estás en la tarea número 2, en la tarea número 3, o sea, se te puede, acuérdense que no es un proceso lineal, o sea, uno puede estar sintiéndose muy bien, ha pasado 1 año y medio y algo pasa que, no sé, viene una fecha, por ejemplo, y te acuerdas de algo, pues, o imagínense si es por ejemplo, un fallecimiento por, no sé, por un arrollamiento, o sea, o por un homicidio, o sea, es una rabia que, o sea, cada situación va a ser muy particular de cómo se maneje la rabia. Bueno, fíjate, es una interesante pregunta, es muy importante porque el velatorio y el entierro ayuda a la tarea número 1. Fíjate que en todos esos días las personas están creyendo que esto no pasó, y nada más el hecho de que a ti te den el pésame, ¿sí? Es un recordatorio de que sí pasó, por ejemplo, ¿sí? También hay un ritual, o sea, de que las personas están, o sea, incluso la gente cuando sale del velatorio, las personas que son religiosas y hacen de repente, no sé, ciertos actos, misas, o las familias se reúnen, cuando eso se acaba sienten un vacío, o sea, eso de alguna manera los mantiene en las etapas más dolorosas, ¿sí? Y empieza a existir la elaboración de la tarea número 1, que es si, por ejemplo, en este caso, sí se murió, no estoy soñando, esto es verdad, ¿sí? Y bueno, y todo lo importante que es para el consuelo, así las personas no sepan qué decir, en todos los velorios la gente no sabe qué decir, pero está ahí, se está tomando un café y uno las ve y hasta hay emociones positivas en los velorios, hasta uno se puede reír, o sea, porque hay una emoción también de ver a tanta gente que uno quiere, ¿sí? Entonces es reconfortante ese elemento. Y bueno, y el entierro también vendría siendo lo mismo, el ritual nos ayuda a organizar la información que está totalmente desorganizada, ¿no? También como a irnos despegando de a poco, a despedirnos. ¿Sí? Es muy importante, es como hay una relación entre las personas que pertenecen a una cultura donde se hacen rituales y no pueden ir, y los que sí pueden ir, o sea, incluso es un predictor del duelo complicado.